¿Cómo les va? Bienvenidos a Caminos de Tiza. Muchos de ustedes conocen el pensamiento y la experiencia de Paulo Freire en Brasil, de Martí en Cuba, del maestro Iglesias aquí en la Argentina. Pero ¿cuál es la influencia de Simón Rodríguez en el proceso de transformación social que está llevando a cabo la República Bolivariana de Venezuela? Simón Rodríguez, maestro de América. Vamos al encuentro de nuestros invitados. Mi corazón con ustedes, y en la medida que podamos ir juntos y juntas por estas tierras, por Venezuela, por Aragua, por Latinoamérica y por el mundo, llevando la posibilidad de tener un mundo mejor desde nuestras identidades y desde nuestros conceptos, reivindicando los haceres, las palabras, y seguir tejiendo y juntarnos. El Centro Cultural de la Cooperación invitó a un grupo de 20 venezolanos que integran la Escuela Social Rodrigueana. Nosotros estamos con Mirna. ¿Cómo estás, Mirna? ¿Cómo estás? Y lo que queremos saber es, bueno, ¿cuál es la función de esta escuela? ¿De qué se ocupa? La Escuela Social es una organización de base compuesta por maestros, militantes todos de la organización, y es un espacio donde profundizamos sobre el ideario de Simón Rodríguez, el maestro del Libertador. Y esta escuela hace trabajo en las instituciones educativas de mi estado, el estado Aragua, y también en las comunidades. Entonces aglutina un grupo de maestros que profundizan sobre la filosofía del maestro Simón Rodríguez, pone en práctica algunos de sus ideales y desarrolla propuestas educativas para la educación liberadora. Contanos en qué época le toca vivir, actuar a Simón Rodríguez. Simón Rodríguez llega a América en el año 1823 y viene con muchas ideas de Europa, pero él piensa las ideas de la educación en nuestra América no desde la visión eurocéntrica, sino pensando en la realidad y el contexto que tocó vivir para ese entonces. Recordemos que estábamos en plena independencia y él llega a Colombia, ¿verdad? Y comienza su peregrinar, encuentro con Bolívar, hasta llegar a Chuquisaca, que es donde él comienza a trabajar su proyecto de educación popular, la escuela social. Entonces Rodríguez le tocó vivir una época muy difícil, donde las oligarquías, una vez lograda la independencia, no permitieron el desarrollo de una propuesta educativa que iba de la mano con la Constitución y la refundación de la República. Entonces Rodríguez fue un gran invisibilizado después después de la muerte de Bolívar, queda invisibilizado. Y entonces, bueno, realmente su propuesta quedó, digamos, enterrada, y no es sino hasta ahorita en la Revolución Bolivariana y con el grupo de maestros que vamos como reivindicando su ideario, ¿no? Claro. Ahora, Rodríguez se refiere a la dimensión ética y política de la educación. ¿Por qué? Bueno, en tanto que la educación es un espacio de política, porque es la transformación que se está buscando en una sociedad. La educación no puede ir escindida de un proyecto político. En Venezuela, por ejemplo, tenemos la Revolución Bolivariana, que plantea una educación, un sistema económico al alcance de la gente, de los más excluidos, la democratización de la economía, los medios de producción en manos de la gente. Entonces la escuela, el aparato educativo tiene que ir como que entrando a los cimientos para que eso se pueda dar. Entonces nuestra educación, que era una educación neoliberal, tiene que ir hacia una transición que permita la inclusión y el desarrollo de capacidades para lo económico y lo político. Y ético, porque ahí juega papel importante los valores que vamos a crear en esta educación que necesitamos, ¿no? Bueno, hace la diferencia entre instruir y educar. Exactamente. Porque ya hablamos que instruirlo puede hacer cualquiera, claro, pero la educación que necesitamos es una educación donde todos y todas podamos no solamente ser incluidos, sino también incorporados a lo que es el desarrollo político y social y económico del país. Bueno, él reivindica la figura del docente, le da un lugar muy importante, lo convoca a enseñar y también a humanizar. Es correcto. Fíjate tú que por lo menos él planteaba la educación popular como un proyecto donde no solo era darle respuesta a los problemas sociales de la comunidad, de las sociedades, de la gente, sino que también era formar, ¿verdad?, para profundizar en el encuentro con el otro, en el bien común, ¿no? Entonces no estaba hablando de una educación, digamos, capitalista ni mercantilista, sino una educación que permitiera a todos velar por todos, ¿no? Incluso hasta los mismos gobiernos, ¿no?
Entonces, bueno, el ideario pedagógico Rodríguez empuja una escuela social donde todos seamos útiles, donde todos podamos ejercer nuestra ciudadanía, donde todos podamos ser incluidos. Cosas tan necesarias ahorita, porque tú sabes que la educación neoliberal lo que hace es escindir el sujeto de la sociedad, cada quien vela por su vida, por sus intereses y no está pendiente del bien común. Entonces, bueno, pudiéramos decir que la educación, la escuela social es un bastión que está vigente ahorita en el pensamiento y en la escuela venezolana y quizás para América Latina, porque pensadores como Rodríguez hubieron muchos, ¿no? Y los hay, ¿no? Vos hacés referencia al ideario de Simón Rodríguez, pero también hay una acción, ¿no es cierto?, una práctica. Es correcto, sí. Nosotros pensamos que la práctica de la escuela social tiene que ver mucho con el aprendizaje de cosas, de oficios útiles. Nuestra educación ha estado tan cimentada en lo escolástico que muchas veces los niños salen de las escuelas, nuestros estudiantes salen de las escuelas sin poder asumir socialmente problemáticas que son tan inherentes a la vida común que la pasamos por alto. Que no le sirve para la vida. No sirve para la vida. Entonces Rodríguez siempre hace hincapié en eso. O sea, nosotros podemos tener buenos ingenieros, Mirta, y de repente, bueno, no son buenos hijos, no son buenos ciudadanos, de repente ensucian las calles. Puedes tener brillantes médicos, pero entonces de repente le contestan mal a sus madres, o de repente no saben cómo arreglar un bombillo. O sea, son cosas que hemos ido perdiendo en la solución de problemas cotidianos que pudiéramos superar a través de una educación social, ¿no? Los EPDCUE son los espacios permanentes para el desarrollo cultural y curricular endógeno. Es una nueva forma de hacer currículum. Aporta elementos importantísimos para el desarrollo del niño desde el hacer, desde el ser y desde el sentir. Un espacio para enseñar y para aprender desde otra lógica, desde otra perspectiva, pensando en una acción pedagógica donde el niño interactúe con su maestro, con un facilitador, que no necesariamente tiene que ser el maestro como tal, sino un docente, un obrero, un administrativo, un representante, de manera que el niño aprenda las cosas útiles para la vida, aprenda a cocinar, aprenda a planchar, aprenda mecánica. Rodríguez decía que el joven debe instruirse, pero en lo útil, y eso es lo que busca el espacio permanente. O sea, que apunta a una formación integral, entonces. Una formación integral sin descartar, porque el maestro decía que todos los oficios útiles que hiciéramos en la escuela tenían que ir vinculadas a la ciencia, a las ciencias mecánicas, a las ciencias físicas, a las ciencias agrícolas. Entonces tampoco el maestro decía, bueno, es puro hacer oficios útiles, pero eso también tiene que ir vinculado con el conocimiento científico. Él hablaba de una sociedad donde pudiera conocer a profundidad. Claro, vinculado al proyecto de país, si lo hay. Lo que pasa es que para la época en que le tocó vivir el proyecto de país... No había proyecto de país, paraísos ideales, claro. Quedó la liberación política, las independencias se dieron, pero realmente la revolución económica nunca se dio. O sea, siempre los medios de producción quedaron en manos de la oligarquía, por eso es que su escuela fue saboteada. Y fue, prácticamente el maestro quedó desterrado, ¿no? Hasta la muerte, ¿no? Donde nadie, siempre lo creyeron loco y una persona que no tenía ningún asidero en la sociedad oligárquica. En realidad fue un adelantado para la época, porque hablar ya de coeducación o de escuela-taller... Fíjate que en nuestra Ley Orgánica de Educación en Venezuela plantea que nuestra educación se basa en la doctrina de Simón Bolívar y de Simón Rodríguez. Y hay unos elementos donde toma en cuenta que nosotros tenemos que desarrollar esa escuela liberadora, esa educación liberadora hacia el trabajo. Rodríguez hablaba de la escuela trabajo, igual que Martí y tantos otros educadores. Y esa escuela trabajo implica entonces que la escuela tiene que tener una configuración distinta a la que plantea la escuela neoliberal. Porque la escuela neoliberal lo que te plantea son paquetes, ¿verdad?, que vienen del exterior, donde tú tienes que aplicarlos con unos currículum predeterminados, con unas materias que tú tienes que dar, con un enfoque técnico, porque los que van a egresar de esas escuelas son los futuros obreros o los futuros profesionales que van a servir al capital, ¿verdad? Y Rodríguez hablaba de otra configuración, porque acuérdate que la época de Rodríguez la podemos trasladar porque es la misma en el tiempo, son las mismas oligarquías, solo que hoy estamos en una época moderna, pero la oligarquía sigue siendo la misma, tienen tradiciones, han revolucionado las sociedades, entonces estas oligarquías permanecen en el tiempo. Y entonces hoy en día la escuela que necesitamos realmente, yo creo que para América Latina es una escuela que se configure de otra manera. No puede ser la escuela neocolonial, por lo tanto hay que repensarse en la educación y en el modelo educativo que necesitamos para nuestros pueblos.